quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Radio TPC, la voz de los sin voz, presenta su programa Venezuela sin mordaza, con la conducción de Alejandra López. Sí, muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos sean todos a este su programa Venezuela sin mordaza, el cual llega a ustedes gracias a Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. En los controles, Alicia Valle, y quien tiene el inmenso honor de hablarles, Alejandra López. Quiero recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que te lleva directamente al usuario de Skype, donde puedes escribirnos. Esto no hace falta que hagas solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros los leemos al aire. Bueno, y tal como lo habíamos prometido, en la noche de hoy tenemos el inmenso honor de compartir nuevamente con el doctor Ludwig Moreno, quien es médico y miembro de la organización Voto Limpio. Buenas noches, doctor Moreno, bienvenido. Buenas noches, Alejandra, gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias a ti por compartir con nosotros. Doctor Moreno, bueno, en el pasado programa estuvimos conversando sobre el peligro de la Asamblea Nacional Constituyente. Usted hizo una exposición extraordinaria de por qué no era factible convocar una Asamblea Nacional Constituyente, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y nos había quedado pendiente hablar sobre estas próximas elecciones parlamentarias que se van a realizar en el 2015. El secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, augura una victoria absoluta de la oposición sobre el oficialismo. Quisieras que por favor nos comentaras un poquito sobre esto. Bueno, vamos desde el principio. El secretario general de la MUD, el señor Chuo Torrealba, fue electo por unanimidad. Eso le da una extraordinaria importancia a su nombramiento y a su cargo. Pero esa unanimidad fue dada por el voto de un conciliábulo de representantes completamente írritos y completamente ajenos a la realidad del país. Debemos entender que la Mesa de la Unidad funciona de una manera dual. A los ojos de la gente, a los ojos del elector y a los ojos de la clase media que se preocupa por el país, la Mesa de la Unidad es una especie de paraguas, una especie de coalición de partidos políticos, en las cuales confluyen las voluntades de voluntad popular, de un nuevo tiempo, de acción democrática, de Primero Justicia, etc. Esto es lo que cree la gente, pero la realidad formal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 67 de la Constitución, no reconoce que puedan existir partidos políticos por un lado y paraguas u organizaciones en las cuales confluyan los partidos políticos por otro. Para el artículo 67 de la Constitución vigente, solamente existen organizaciones con fines políticos. Y las organizaciones con fines políticos, según la Constitución, a la cual tenemos derecho a participar, a las organizaciones con fines políticos, los ciudadanos, deben funcionar con una normativa que está condensada en ese artículo y que después es
digamos, expuesta, explicada y desarrollada como un articulado en la ley orgánica del poder electoral. Realmente los venezolanos tenemos el derecho a organizarnos en partidos políticos y los partidos políticos tienen el deber de nombrar a sus directivos por un proceso que debe incluir el voto directo de cada uno de los militantes. Entonces, fíjate, aquí estamos en una contradicción hacia la vista del ciudadano. El ciudadano cree, cuando milita en Acción Democrática o cuando milita en Primero Justicia, que realmente forma parte de un partido que ha delegado en un jefe la posibilidad de formar una coalición y que, por tanto, puede saltarse el artículo 67 de la Constitución. Esto no es cierto. La Mesa de la Unidad viola la Constitución cuando se reúnen Julio Borges y Henry Ramos Alup y alguna cuerda de personas, digamos, de actores de relleno, a decidir quién va a ser el directivo que va a representar a la Mesa de la Unidad. Y hace poco vimos que nombraron al señor Aveledo como el representante internacional de la Mesa de la Unidad. Entonces, fue nombrado, pero ¿fue nombrado por quién? De hecho, la reacción inmediata que yo hice por el Twitter, como medio de comunicación en el cual nos conectamos, es que lo nombró José Vicente Rangel o lo nombró el propio Nicolás Maduro. Fue nombrado, pero ¿fue nombrado por quién? Porque si a mí me va a representar, en el supuesto que realmente Aveledo fuera representante de la oposición, si a mí me va a representar Aveledo en el exterior, definitivamente tendrían que haberme preguntado si yo estaba de acuerdo. Lo mismo pasa con Chugo Torrealba, y esto lo debemos entender los venezolanos. La Mesa de la Unidad es un partido político, no es una coalición de partidos políticos, es un partido político reconocido como tal por el Tribunal Supremo de Justicia, registrado como partido político ante el CNE, violando la ley, violando la norma, porque el partido político debe presentarse con unas firmas que la Mesa de la Unidad no presentó, y además debe obligatoriamente elegir a sus representantes por métodos democráticos que tampoco utiliza la Mesa de la Unidad para elegir a sus representantes. No solo a sus representantes más visibles como Jesús Chugo Torrealba o como Aveledo, que renunció a la Secretaría General para ahora ser el representante internacional, sino además a otros representantes más importantes, pero menos obvios a los ojos del venezolano, como lo son los representantes electorales, es decir, las personas que van y nombran y firman y aceptan cosas ante el CNE, y esto lo quisiera exponer más adelante. Así que en un primer término, no es raro que Jesús Chugo Torrealba diga que va a ganar las elecciones falsas, porque él es una persona que está en un cargo violando la Constitución, aceptado por el régimen. Si el régimen acepta que un representante de un partido viole la Constitución, solamente puede haber una justificación para que el régimen lo acepte como tal y para que el régimen acepte su firma para que postule a aspirantes a la asamblea, a la eventual Asamblea Nacional. Y la única razón, pues yo la dejo a la imaginación de quienes nos escuchan. Pero es que además vivimos después del fraude electoral del año 2013, cuando el 14 de abril del 2013 Capriles dijo en cadena nacional que no iba a reconocer los resultados electorales hasta que no se contara la última papeleta. Nosotros vivimos dos procesos electorales, digamos, del ámbito nacional o locales, como lo fueron las elecciones regionales y como lo fueron las elecciones municipales, y vimos cómo Capriles dijo que iba a ser un plebiscito, que íbamos a ganar, que íbamos a ganar de arrope y que además íbamos a llevarnos, pues, en una amplia mayoría los votos en contra del régimen. Y este plebiscito fue una de las torpezas más grandes, pero además no se verificó. Entonces, ellos tienen que seguirle diciendo a la gente inocente, a la gente ilusa, a la gente que no lee, a la gente que no revisa la historia, a la gente que no revisa la Constitución y que acepta que le impongan, por ejemplo, a una persona como Jesús Chugo Torrealba al frente de un partido político, y a la gente que acepta que ese partido político llamado MUD imponga una tarjeta y esa tarjeta arrope a las tarjetas de sus partidos políticos de origen, pues no es raro que él tenga que decir eso. Ese es su deber. Su deber es mantener a la gente votando como borregos, votando de mentira en elecciones de mentira, para hacer una asamblea de mentira. Porque no nos cabe la menor duda que esta asamblea que está funcionando hoy es una asamblea de mentira,
donde una persona como Enrique Mendoza no va nunca a la Asamblea Nacional, o una persona como María Corina Machado fue pateada en la cara y después fue expulsada de la Asamblea Nacional, después fue acusada de magnicidio y ahora anda por el país libremente promocionando un Congreso Ciudadano. Entonces, esto no es una asamblea. Realmente, si esto fuera una asamblea, pues hiciera contrapeso. La principal función de una asamblea es hacer contrapeso. Entonces, no es raro, aterrizando en esta primera pregunta, y perdóname que me haya extendido tanto, no es raro que Jesús Chuo Torrealba, representante falso de un partido que funciona para favorecer el régimen, diga que vamos a ganar la Asamblea Nacional el año que viene. Eso es totalmente normal y previsible, además. Bueno, es que está más que comprobado que la MUD no quiere la opinión del ciudadano, lo único que quieren es su voto. Y por eso a ellos les importa muy poco, pues violar la ley como tal, y les importa un cipote hacer lo que les venga en gana, ¿no? Esto porque está más que comprobado eso. Bueno, un ejemplo, las recientes elecciones en la Universidad de los Andes, ¿no? Donde la MUD pues se alió con el PSUV para quitarle la victoria a Gaby Arellano. Esto todavía no se conoce el resultado final de esa elección. Lo cierto es que, bueno, se dice que precisamente la MUD se alió con el PSUV pues para ir en contra de esta niña que estaba apoyada por Voluntad Popular. Amén de que yo no soy muy afecta a Gaby Arellano, porque bueno, yo creo en el movimiento estudiantil, pero en el movimiento estudiantil sincero, que no está aliado a partidos políticos. Bueno, ahí se ve la calidad de dirigentes políticos que tenemos, ¿no? Claro, pero es que no solo el problema está en Primero Justicia aliándose con el PSV para fregar a Gaby, es que también está Voluntad Popular haciendo un trabajo bien difícil de comprender si no se lee la letra chiquita con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Y Gaby Arellano se ha pronunciado muy a favor de la Asamblea Nacional Constituyente de Voluntad Popular, que sabemos que favorece al PSV. ¿Qué es lo que yo pienso que está pasando en realidad? A ellos no les interesa nada el centro de estudiantes, pienso que a ellos no les interesa para nada el movimiento estudiantil, en función de que el movimiento estudiantil nos ayude a superar la crisis producida por la invasión cubana. A ellos lo que realmente les interesa es centímetros en la prensa para luego aspirar a ser precandidatos a la Asamblea Nacional del año que viene, para poder defender sus espacios y para poder negociar cuotas de poder, siempre desde el ámbito de lo que se llama un cogobierno. O sea, la Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular, está simplemente cogobernando con el régimen. Por eso lo escuchamos en la radio, en los programas de Celo, en las redes, que los primeros que salieron a yugular los movimientos de protesta legítima del ciudadano fueron los cuerpos policiales a cargo de los alcaldes supuestos de oposición, excepto los alcaldes supuestos de oposición que tenían posibilidad de sustituir a los gobernadores, como lo son Escarano y como lo son Daniel Ceballos. Entonces, el problema de Daniel Ceballos y de Escarano no fue solamente la protesta. Ellos los derrocan y los expulsan, violando la ley, violando la Constitución, violando el ordenamiento jurídico, los expulsan de sus cargos por el único problema, o por el principal problema, de que ellos eran demasiado contrapeso para los respectivos gobernadores del PSV en sus dos estados. Iba a ser muy difícil justificar ese fraude. Para ellos es más fácil justificar otros fraudes, como el fraude del 14 de abril del 2013, donde el propio candidato opositor Enrique Capriles Radosky, después de muchos amagues, terminó reconociendo, y etcétera, ¿no? Pero estos dos espacios, como lo son San Cristóbal y San Diego, iban a resultar en un nivel muy difícil de conflictividad, en un eventual enfrentamiento, y el PSV les corta la cabeza, los manda presos, y a la Mesa de la Unidad, como es su deber, como es su trabajo, como es su misión de vida, ser cómplice con este régimen, automáticamente convence a las esposas de Escarano y a la esposa de Ceballos para que acepten participar en unas elecciones que no debieron ocurrir, en unas elecciones que debieron ser desconocidas, y ahora ellas se convirtieron en las otras dos manos derechas del régimen, además de Evelyn Trejo de Rosales, que fue la primera, digamos, sustituta de un representante legítimamente electo,
en una situación totalmente irregular en la cual expulsaron a Rosales de Maracaibo, pues fue la primera persona que dijo que era la mano derecha de Nicolás Maduro. En aquella reunión donde tristemente recordemos, por favor no olvidemos, cuando los alcaldes que con mucho sudor y mucho trabajo le habían costado a la oposición llegar a ese puesto, cantaron el himno nacional con la voz grabada de Hugo Chávez Frías. No olvidemos esas escenas para que entendamos lo que es el cogobierno y entendamos a dónde nos quiere llevar la Mesa de la Unidad, a mantener sus espacios, a mantener su control y a que nosotros nos mantengamos en una situación de deterioro, de destrucción de nuestros gentilicios, de extracción de nuestros recursos, mientras ellos se reparten el dinero que es nuestro, pues el dinero que es del más pobre y que se vuelve loco y se desespera y sale a robar, ese dinero se lo está repartiendo la Mesa de la Unidad y es por eso que sale Aveledo al exterior a decir que aquí hay democracia y que el sistema electoral es una maravilla. No es otra, la razón es económica. Pero por supuesto, basta recordar esa reunión donde estuvieron los alcaldes con Nicolás. Esto precisamente Evelyn Trejo no menos de 17 veces llamó presidente a Nicolás y hubo un alcalde de Copey, no recuerdo de verdad el estado, que él aseguró que él confiaba en el CNE y que él creía que efectivamente Nicolás Maduro había ganado las elecciones. Esas son cosas que no se pueden olvidar, ¿no? Y que hay que tener muy en cuenta porque se supone que estos son los que representan a la oposición venezolana, pero realmente no se están oponiendo a nada porque lo único que hacen es cohabitar con el régimen, mantener sus cuotas de poder y seguir eternamente siendo la oposición que no, bueno, para seguir allí, bueno, obteniendo su cambur y su dinerito y más nada. Y los demás, pues bueno, a fregarse, ¿no? El rector Vicente Díaz dijo recientemente que la prórroga para las postulaciones electorales era conveniente porque se estaban decidiendo cargos importantes. Asimismo, aseguró que el sistema electoral venezolano es confiable. De igual manera, señaló que todo el mundo sabe que el voto elige y que no hay posibilidad de que se sepa el secreto del voto de alguien. Pero luego de esto agrega lo siguiente. Eso está comprobado, verificado, al punto que 700.000 personas del chavismo votaron por la opción opositora y no hay testimonio de uno solo que despidieran de su puesto, que le negaran una beca, bla, 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 bla. Es decir, si está garantizado el derecho, el secreto del voto, ¿cómo rayos Vicente Díaz afirma que hubieron 7.000 venezolanos identificados con el chavismo que votaron por la oposición? Bueno, mira, otra vez vamos desde el principio con toda esa frase. El rector Vicente Díaz es miembro activo del Grupo La Colina. Recibe órdenes y directrices de Teodoro Petkov. En caso de que esto pueda ser difícil de comprobar, hay una cosa en la historia, hay dos cosas en la historia de Vicente Díaz que no son difíciles de comprobar. La primera es que él aceptó el cambio del reglamento electoral que fue aplicado en el año 2012. Ese reglamento electoral fue cambiado el 1 de agosto a escondidas, a hurtadillas en el CNE. Nosotros desde Voto Limpio logramos conseguir una copia de la modificación del registro electoral que se había producido el 1 de agosto y logramos hacer un poco de bulla por las redes sociales y esa bulla desencadenó en que ellos publicaran en Gaceta Electoral el 24 de agosto del 2012 una modificación que se había hecho con la presencia de toda la directiva del CNE el 1 de agosto del 2012. Fíjate tú la gravedad de esto. Vicente Díaz sabía que se había modificado el reglamento y no hizo una rueda de prensa a decirle a la gente, señores, alármense y preocúpense porque se modificó el reglamento electoral 2 meses antes de las elecciones y el artículo 298 de la Constitución dice que no se puede modificar el reglamento electoral. Yo necesito que por favor entendamos esto. El artículo 298 de la Constitución dice que no se puede modificar la ley electoral, la ley con minúscula, dentro de los 6 meses previos a una elección. Y el reglamento forma parte de la ley electoral. Cuando la ley es escrita con minúscula y cuando la ley pues se refiere a todo lo que es la normativa. Pero además, este reglamento electoral
modificaba esencialmente no solo la ley, sino la Constitución. Imagínate tú la barbaridad. Mm. Este reglamento, desde su nivel, digamos, inferior en la pirámide de Kelsen, por debajo de la Constitución, este reglamento violentaba las garantías del secreto del voto que estaban en el reglamento preexistente. Nosotros los venezolanos teníamos un reglamento que decía literalmente que en ningún caso se permitirá la conexión de ningún artefacto a la máquina de votación para garantizar el derecho al voto. Así decía nuestro reglamento electoral previo. Esto evitaba que le conectaran unas máquinas captahuella o cualquier otra cosa a la máquina de votación. Bueno, este reglamento, derogando ese artículo, agredía, violentaba directamente el secreto del voto. Y esto ocurrió dentro del periodo de protección establecido por el artículo 298 de nuestra Constitución. A Vicente Bello no le pareció que eso era importante, él no hizo la rueda de prensa denunciando la modificación del reglamento, y no fue sino después de mucha bulla por las redes, en el ámbito de un simulacro que se produjo en aquella época, que la gente se enteró que habían modificado el reglamento. Entonces fíjate tú qué grave. El supuesto rector de la oposición permite un cambio de nuestro articulado que va en contra de nuestro secreto del voto, y además se queda callado. No solo lo permite, sino que se queda callado. Ahora bien, eso fue en agosto del 2012, pero es que después, desde el 27 de abril del 2013, Vicente Díaz se queda en su cargo de rector violando la Constitución, porque el artículo 296 de la Constitución establece que los rectores ocuparán su cargo por un lapso de 7 años. No dice que se quedarán en el cargo hasta que les sea nombrado un sustituto. No dice a menos que el Tribunal Supremo de Justicia desconozca este artículo. O sea, no hay salvedad alguna en el artículo 296. Si Vicente Díaz tuviera 1 miligramo de dignidad y nos respetara como ciudadanos, hubiera puesto su cargo a la orden el 27 de abril del año 2013. Pero no lo puso. Organizó unas elecciones y ahí está diciendo que es una maravilla que se quede, que se prorrogue el lapso de postulaciones, porque es muy importante lo que se está haciendo. Cuando él está usurpando el cargo de rector, según la Constitución, y además está cobrando el sueldo de rector violando la Constitución. Si esto no es conchupancia, si esto no es cohabitar, si esto no es complicidad, yo no sé, yo no puedo imaginar ninguna otra forma de manifestar la complicidad de una manera más intensa y más evidente que la que ha presentado el ex rector Vicente Díaz. ¿Me explico? Perfectamente. Ahora en el 2015 vienen las elecciones de Asamblea Nacional. Quiero que me hables un poquito sobre los circuitos electorales y de cómo obteniendo más votos tenemos menos diputados. Dado, por ejemplo, el caso pues del 2010. Bueno, fíjate, el artículo 63 de nuestra Constitución dice que todos los diputados tienen que ser electos de la misma manera. Todos deben ser electos de la misma manera. No puede haber un diputado que sea electo por lista y un diputado que sea electo por nominal. Todos deben ser electos de manera nominal y todos deben tener representación proporcional. La ley orgánica de procesos electorales viola este articulado. Y esto lo expusimos aparte del año 2010 en la página web de SDATA. Ahí hay 3 videos que les invito a que lo vean porque esta gente hizo un trabajo difícil y vale la pena revisar cómo lograron hacer para violar la Constitución. Pero lo más importante de esta violación de la Constitución, de esta violación del articulado para que se asegurara una representación proporcional, es el hecho cierto que según un Wikileaks, les suplico que revisen Wikileaks, 3 palabras, Wikileaks Félix Arroyo. Si ustedes buscan en Google Wikileaks Félix Arroyo, ustedes van a ver que en el año 2009 Félix Arroyo se reunió, según este documento de la embajada norteamericana enviado al Departamento de Estado, se reunió con un representante de la embajada norteamericana identificado como Poloff en el Wikileaks y le dijo que pues que no consideraba que era importante hacerle ningún tipo de contrapeso al cambio de la ley electoral que se estaba gestando en el 2009
porque al final el gobierno iba a imponerla y que lo que debíamos era ocuparnos de los municipios. Según estas declaraciones de Félix Arroyo, si fueran ciertas lo que expone Wikileaks y lo que le dijo Apollo al representante del gobierno norteamericano, entonces a la Mesa de la Unidad no le interesa la Asamblea Nacional. Al representante de la Asamblea Nacional, que es Félix Arroyo, que era la persona que debía alertar a la ciudadanía sobre lo que ocurría con esta redacción de la ley orgánica de procesos electorales que viola a la Constitución en los artículos referentes a la representación proporcional, lo que debían hacer era alertarnos. En el año 2009, hace 5 años, tenían que alertarnos de que la ley iba a violar a la Constitución y que con esta violación menos votos iban a producir más diputados. Porque al final el problema de la representación proporcional es que la minoría, porque el PSV y los que favorecen el robo de nuestros recursos y la invasión cubana, no son mayoría jamás, son una simple minoría, y esta minoría, gracias a la destrucción del principio de representación proporcional que se logra con, primero que todo, la violación de la ley, segundo, la aprobación de esa violación por parte del representante de la Mesa de la Unidad en el año 2009, llamado Félix Arroyo. Tercero, la participación y la cohonestación por parte de la Mesa de la Unidad en esas elecciones con un reglamento o con una normativa que viola la Constitución. Y por encima de todo, indudablemente, al ellos tener menos votos y tienen más diputados, pues hacen cosas como la habilitante con la cual delegan el poder de legislar al representante del Ejecutivo y se concluye pues que no tenemos ninguna razón de ser en la Asamblea Nacional. Eso en términos de los circuitos. Yo de verdad les pido que revisen SDATA, www.sdata.info/2010, y allí podrán ver en 3 videos la explicación de cómo se puede lograr con menos votos tener más diputados, cuando lo del principio de representación proporcional es algo más o menos sencillo. Si tenemos un espacio en el cual haya 500.000 electores, un estado donde haya 500.000 electores, de esos 500.000 electores a 300.000 les gusta el color amarillo, a 100.000 les gusta el color azul y a 100.000 les gusta el color rojo, y tienen que escoger a 5 diputados, el principio de representación proporcional debe garantizar que de esos 5 diputados, 3 sean representantes del color amarillo, 1 sea representante del color azul y 1 sea representante del color rojo. Esto es todo. O sea, hay un mecanismo que se llama D'Hondt, o coeficientes de D'Hondt, para hacer este cálculo, y este mecanismo es violado por la ley y es aceptada esa violación por la Mesa de la Unidad. Por supuesto que no es aceptada por nosotros, los que nos hemos reunido en el llamado grupo electoral, pero más allá de eso está el hecho que el PSV se lleva la totalidad de los representantes a la Asamblea Nacional o a cualquier cuerpo colegiado, siendo minoría gracias a la violación de este principio. Entonces, en un universo donde 500.000 personas les gusta, a 300.000 les gusta el amarillo, a 100.000 les gusta el azul y a 100.000 les gusta el rojo, todos los representantes, los 5 representantes de ese universo terminan siendo rojos por la manipulación de los circuitos y por la aceptación de esa manipulación. Porque lo más importante es que ellos lo aceptan. Nosotros rechazamos las condiciones electorales, nosotros rechazamos la máquina, nosotros rechazamos el captahuella, nosotros rechazamos que la tinta se caiga con cloro, nosotros rechazamos que haya 1.513.164 electores sin huella registrada. Pero todo eso lo acepta el compadrazgo, el conciliábulo, este grupo de cómplices reunidos en la Mesa de la Unidad. Es escandaloso, es asqueante lo que ellos hacen. Y lo más triste es que no hemos logrado cohesionarnos, y aquí va mi mensaje principal de esta noche, de verdad. Las personas que me escuchan, las personas que han revisado este tema, los invito a que lean, escriban en Google Wikileaks Félix Arroyo y lean lo que dice allí, y verán que Félix Arroyo sabía del 2009 todas las violaciones que iban a suceder en el año 2010 y que quieren repetir ahorita en el 2014 con la convocatoria de una persona ilegítima como lo es Chuo Torrealba. Lean y revisen que se avisó con suficiente tiempo la violación referente a la firma o a la ausencia de la huella
de 1.513.164 personas. Introdujimos eso como una demanda ante el TSJ el 28 de octubre del año 2012. Imagínense, el 28 de octubre del año 2012 se entera el Tribunal Supremo de Justicia que a los venezolanos les derogaron la ley orgánica que justificaba la huella digital. Se las derogó 3 personas reunidas en una universidad bolivariana con su firma. Bueno, ellos derogaron la ley, pero esto nosotros lo hacemos llegar al TSJ, le hacemos llegar una copia de esta denuncia a la Mesa de la Unidad y la Mesa de la Unidad no nos apoya. Y lo más curioso es que luego de que a Capriles le hacen fraude, él utiliza este mismo argumento y está en la página 72 de su demanda de nulidad, este argumento de lo que se llama el acta de la traición, lo utiliza como, no sé por qué razón, lo utiliza para tratar de justificar el fraude electoral del año 2013. Entonces, si los venezolanos nos sentamos a revisar todas las cosas en las cuales la Mesa de la Unidad ha colaborado de manera descarada con el régimen en todas y cada una de las facetas, no solo electorales, sino no electorales, por favor, no olvidemos el diálogo. Cuando estaban matando a nuestros muchachos, no olvidemos el diálogo en el cual Henry Ramos Alup salió a decir no me toquen la campana y con eso capturó, gracias a un enorme trabajo mediático, capturó la atención de la gente. Pues ellos son cómplices y su única misión de vida es mantenerse en complicidad, porque si dejan de hacerlo, puede ser que caiga el régimen, y si cae el régimen, entonces ellos van a ser enjuiciados, probablemente no por la historia, sino por un tribunal serio, que se conforme en virtud de las enormes violaciones en las cuales la Mesa de la Unidad ha participado en contra de la voluntad de los venezolanos. Entonces mi misión, y les pido de verdad que tomen nota, es que ubiquen a cada una de las personas que trabajan en la Mesa de la Unidad en cada uno de los estados y determinen cómo llegaron ellos a esos cargos, quién hizo elecciones, quién participó en esas elecciones, cuáles son los negocios o posibles negocios que pueden tener con el régimen o con representantes del régimen, y lo mismo con los representantes y con los líderes de cada uno de los partidos políticos, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, en cada uno de los estados. Si nosotros hacemos ese ejercicio y lo publicamos y lo compartimos por Twitter y lo compartimos por las redes, en muy poco tiempo toda la ciudadanía va a saber que está siguiendo un liderazgo ilegítimo. Y un liderazgo ilegítimo no puede organizar elecciones primarias para una asamblea que también es ilegítima. Y automáticamente ese liderazgo ilegítimo que mantiene en sus cargos a los que firmaron las actas de la traición va a perder soporte, va a perder credibilidad. Si nosotros no hacemos este trabajo, esta gente nos va a llevar a unas elecciones falsas en el 2015 y entonces nos verás tú diciéndole a la gente que, bueno, que nos parece una locura que voten, porque si ya Capriles dijo que había fraude, entonces, bueno, dime que vas a ir a buscar en una cola, cómo te vas a quedar 5 horas de cola, porque alguien te diga que no, es que hay que votar. Y entonces viene la dualidad. Si nosotros no hacemos el trabajo de desenmascarar sistemáticamente a la Mesa de la Unidad, y de una manera muy sencilla, como se los planteo, buscando en la prensa regional el origen y la presencia y la cantidad de años que lleva cada líder de cada uno de los partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad en cada una de las regiones. Un trabajo extraordinariamente sencillo. Si nosotros no lo hacemos, entonces va a venir otra vez la dualidad de abstención, no abstención en el 2015. Si tú llamas a la abstención eres malo y si tú votas eres loco o eres tonto. Precisamente esto, ¿cómo luchamos contra esto? Porque vienen estos dirigentes de la pseudoposición y te dicen que no podemos perder los espacios y no sé qué más. Te dicen también que para que no te roben las elecciones hay que ganar por mucho, muchísimo, porque si ganas por poquito te las pueden robar y entonces lo único que queda es irse a llorar al cuartito. ¿Cómo luchamos con este sentimiento de los venezolanos? Porque vamos a estar claros, hay un sentimiento, una desesperación enorme por salir de esto, y estos venden y te venden las elecciones como la única salida, y entonces te envuelven en ese círculo, en ese juego tan terrible de participar en una elección fraudulenta que desde ya está sabido que no hay manera, no hay salida posible al régimen con una elección. ¿Cómo hacemos allí? Bueno, mira, yo lo primero que te plantearía es que Teodoro Pekov hizo una cuestión muy, muy inteligente cuando se dio cuenta de nuestro rechazo luego del fraude en el 2004, el fraude
que se produjo con las Smartmatic en el revocatorio. Ese fraude que está muy bien documentado y que es innegable, es indiscutible, está representado en un documento de una formalidad académica impecable, como lo está mostrando la página web de SDATA en su front page, en la página principal www.sdata.info. Está la portada de una publicación de Statistical Science, una revista de estadística internacional en la cual múltiples revisores de las universidades, una revista arbitrada, donde múltiples revisores de la más alta capacidad analítica académica del mundo revisa los artículos. Y allí hay 11 artículos escritos por venezolanos y personas interesadas en el tema que demuestran el fraude electoral del año 2004. Entonces, ¿qué hizo Teodoro Petkov cuando nosotros en el 2005 decidimos no votar, no participar en las elecciones? Bueno, él agarra y le dice a todos sus amigos de la Mesa de la Unidad que reconozcan a la Asamblea Nacional, que en lugar de salir a protestar y que en lugar de capitalizar esta abstención masiva de más del 80% de los venezolanos no presentándose en las urnas de votación en el año 2005, él les dice que reconozcan a la Asamblea Nacional, que fue electa con menos de quizás el 12% del electorado, estaban vacías, estaban fantasmales, eran los panoramas de las mesas de la unidad en el año 2005, pero en vez de capitalizar, en vez de nosotros decir, bueno, miren señores, quedó demostrado que ustedes no son mayoría, ahora nos vamos a la calle y no nos salimos de la calle hasta que las Fuerzas Armadas entiendan el mensaje. El mensaje fue claro en el 2005. Lo que hubo fue una muy incapaz oposición. Realmente ahora sabemos que no fue incapaz, sino que era cómplice, que es distinto. Y esta oposición, Julio Borges y Henry Ramos Alup, reconocieron esa Asamblea Nacional muy, muy rápido en el 2005. Entonces, Teodoro Petkov capitaliza eso e inmediatamente empieza a decir que el fraude es una leyenda urbana. Fíjate tú el término, es una leyenda urbana. No hay fraude, hay triquiñuelas. No hay triquiñuelas, es que no hay testigos en las mesas de votación y como no hay testigos, bueno, en la cuarta los adecos le robaban los votos a los copellanos y los copellanos le robaban los votos a los adecos cuando no había testigos, pero eso no quiere decir que las Smartmatic sean manipulables, ni quiere decir tampoco que haya fraude. Y ahí mantuvieron a la gente durante varios años en ese engaño, hasta que en el año 2014, debido al interés de los estudiantes y debido a la participación de los estudiantes en la Plaza Alfredo Sadel, y en el CNE y en la ONU, no se nos olvide que fue gracias a la participación de los estudiantes denunciando fraude ante los medios de comunicación internacional que a Capriles no le quedó otro remedio que decir, bueno, cuidado, hacen fraude, y no le quedó otro remedio que hablar de fraude a las 12 de la noche del 14 de abril del 2013, luego recoger a la gente engañándola y diciendo que no iba a reconocer nada hasta que no se contara la última papeleta. Repito, esto fue un engaño, sí reconoció los resultados del 14 de abril, sí se dejó robar las elecciones y sí mandó a recoger a la gente, con lo cual se acabó la protesta de ese día, del día más legítimo. Y luego del 14 de abril niega la posibilidad de una marcha el 17 de abril, porque supuestamente le habían avisado que iba a haber francotiradores, pero no se le ocurre a un líder de esa magnitud, después de un robo, claro, como el que él denunció, por ejemplo, llamar a un paro cívico nacional. Te aseguro que el 80% de la ciudadanía se hubiera aplicado ese paro, pero él no tenía intenciones de hacerlo, porque él era parte integral y estructural del problema desde hace muchos años. Porque no olvidemos que Capriles entregó el Congreso después de que él había sido juramentado con la Constitución del 61, él entrega el Congreso sin ningún tipo de pataleo, sin tener la capacidad política, ni el interés, ni el liderazgo de defender a la Constitución del 61, que fue derogada por una vía diferente a la que estaba establecida en ella. Y esa Constitución dice claramente que si es derogada por una vía diferente a la establecida en ella, no es legítimo. Entonces, de la del 61 pasamos a la del 99, gracias a la permisividad y a la incapacidad, no de cualquiera, sino de Enrique Capriles Radonsky en la cabeza del Congreso de la República de ese año. Entonces, dense ustedes cuenta de la magnitud del problema. Venimos arrastrando a los mismos seres
porque Henry Ramos Alup también estaba en esa historia de entrega y de incapacidad de defender nuestra república, y el fraude, como lo venía mencionando, ha evolucionado de, primero, una verdad absoluta, como lo fue en el 2004, a una leyenda urbana, como lo fue en el 2006, a una triquiñuela, después se convirtió en un problema político, después de haber sido un problema técnico, y actualmente es algo indiscutible, que el fraude es un problema penal, porque quienes han participado en el fraude se han involucrado desde la oposición para aceptar que el fraude se convierta en parte estructural del sistema político venezolano, convirtiéndolo en un complot, transformándolo en un complot. Y esto fue verificado con la firma de Vicente Bello, no Vicente Díaz, Vicente Bello, el representante electoral de Un Nuevo Tiempo, jefe de la Mesa de la Unidad en la parte electoral, representante electoral de la Mesa de la Unidad, y además exdiputado por el Movimiento Quinta República en el año 99. Ese exdiputado del Movimiento Quinta República del 99 se convirtió en el representante electoral en el año 2012 de los opositores y firmó un acta avalando la inexistencia de la huella digital de 1.513.164 personas. Y lo hizo junto con un contratista del régimen que se llama Roberto Picón Herrera, el dueño de una empresa que se llama Consein, y con esto quedó completamente cerrado el círculo. De aquí para adelante, cualquier elección en la cual participan los venezolanos solo denota una absoluta incapacidad para leer, para enterarse y para reaccionar. Y los venezolanos no somos así, los venezolanos somos inteligentes, somos trabajadores, nos despertamos temprano, somos dueños de un país rico. Entonces, lo que debemos hacer es dejar de escuchar a los líderes equivocados. Hay muchos líderes que sí están dando una señal clara para poder salir de esta situación, y definitivamente no es la vía electoral. Esa vía electoral está completamente cerrada, y cualquiera que crea que la vamos a ganar, pues me tiene que explicar para qué sirve que la ganemos. Porque si la ganamos o la perdemos, en cualquier caso, cualquiera de las dos cosas que se haga con esta Asamblea Nacional en el 2015, definitivamente lo que va a hacer es avalar al CNE, conectar a una estructura electoral que puso a una persona que no presentó su renuncia a otra nacionalidad, como lo es Nicolás Maduro, que no renunció a su nacionalidad colombiana, violando en tanto el artículo 4.1 de nuestra Constitución. Ese CNE entonces quedaría avalado por nosotros, si lo permitimos. También quedaría avalado que nosotros estaríamos de acuerdo con un régimen que mató a 43 muchachos. Si nosotros vamos a permitir las elecciones del 2015, si nosotros le hacemos caso a Tomás Guanipa, si nosotros le hacemos caso a Chugo Torrealba y a Julio Borges y a Henry Ramos Alup, nosotros le estaremos diciendo al mundo que no nos importan los 43 muertos, que no nos importa que Gerardo Resplandor esté preso, por ejemplo, un estudiante extraordinario de aquí del Estado Monagas, que no nos importa que haya 3.000 desaparecidos, o que no nos importa que sucedan las irregularidades que sucedieron ayer en las elecciones de los Andes, del Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes. Nosotros no le podemos dar ese mensaje al mundo. Nosotros le tenemos que decir al mundo que somos dueños de nuestro país, que somos demócratas, que no queremos a la invasión cubana, y que la Mesa de la Unidad está conformada por una partida de conchupantes, de cómplices, de obscenos manipuladores de la voluntad de la ciudadanía. Y el único mensaje que debemos dar es ese, y la única manera de dar ese mensaje es organizándonos como ciudadanos. Yo los invito que desde hoy busquen los antecedentes de cada uno de los representantes de los partidos políticos y de la Mesa de la Unidad en toda la geografía nacional, la compartan por las redes y demuestren que nosotros no vamos a seguir siendo borregos de estos cómplices, mercantilistas del voto. Ellos no quieren tu voto, por cierto. La Mesa de la Unidad no le importa que tú le des su voto para que gane. A ellos no les importan ganar. Ellos son parte del gobierno. Ellos lo que les importa es que tú no protestes, no vaya a ser que alteres la situación. Y la mejor manera de evitar que tú protestes es llevándote a votar, y tú te crees el cuento de que votando vas a hacer una nueva mayoría, con tu voto vas a lograr un cambio de manera pacífica, porque esa es tu única arma. Y con esa letanía te llevan, votas, roban tu voto, lo reparten con el régimen y el régimen le reparte a ellos poder, espacio y dinero.
Y tú perdiste tu voto, perdiste tu tiempo y por encima de todas las cosas perdiste a tu país. Sin duda, qué daño tan grande le están haciendo estos ñángaras a nuestra tierra, a nosotros como venezolanos. Es que no tienen perdón de Dios y algún día la justicia tarda, pero llega y cuando llega va a ser implacable. Y de eso tenemos que hacernos cargos cada uno de nosotros. Doctor Moreno, leía en Wikileaks que aun y cuando la oposición afirma lo contrario, nunca han logrado tener más de un 60% de testigos en los centros de votación. Esto debido al aumento de los centros electorales rurales, donde el oficialismo goza de la simpatía de la población. Leía también en otro sitio que para el 2012 el 50% de los nuevos centros electorales se encuentran en localidades asociadas ideológicamente al régimen. Y de acuerdo con Esdata, esos centros electorales que tienen una y dos mesas son las que agrupan a la mitad de los votantes y son las que presentan mayores irregularidades. Mira, los centros de una y dos mesas, hay un video que se llama El tamaño importa. Es un poquito sugestivo el nombre, pero era como con la intención de llamarle la atención a la gente. Ese video llamado El tamaño importa eh, muestra que los centros de votación de una y dos mesas no solo están en centros rurales o en sitios rurales y en sitios de difícil acceso. Los centros de una y dos mesas están en sitios tan cercanos como Catedral, a una cuadra de la Plaza Bolívar. Pero esos centros no tienen testigos. Esos centros son centros hijos. Esta gente ha hecho una cosa que se llama ingeniería electoral, que el amigo Villalobos, Humberto Villalobos de Esdata, ha logrado estudiar de manera sistemática y muy adecuada, en la cual el CNE se toma la molestia de ver quiénes son los abstencionistas crónicos, o las personas que por una u otra razón no están votando, o por ejemplo las personas que se fueron para el exterior absolutamente cansadas de la ineptitud de la Mesa de la Unidad, se fueron al exterior este año. Bueno, ellos los vieron como pasaron a través de las aduanas, tienen los pasaportes, con los pasaportes saben los números de cédula y con los números de cédula saben en dónde votan estos electores. Estos electores que ya no van a votar en Venezuela y que se fueron por alguna razón al exterior y fueron mudados, se concentran en centros de votación de una y de dos mesas en los cuales Félix Arroyo y Vicente Bello se aseguran que nosotros, la oposición, no tenga ni un solo testigo. Entonces, en estos centros de votación, ellos hacen lo que les da la gana con el voto de los que no están votando, de los que no están participando. Y lo manipulan de una manera grotesca. No olvidemos que Eugenio Martínez Puscas, @Puscas, el principal reportero electoral del país, se ganó nuestro respeto y nuestra admiración para siempre con la denuncia de que los centros de votación, donde había habido 100% de votos y 100% de votos a favor de Nicolás Maduro, había una gran cantidad de fallecidos. O sea, si tú tienes un centro de votación donde vota todo el mundo, es decir, la abstención es cero, y en ese centro de votación donde vota todo el mundo, el 100% de los votos a favor de Nicolás Maduro, y además está demostrado que en ese centro de votación hay una cantidad de fallecidos, tú estás demostrando que en Venezuela no existe ningún tipo de realidad con respecto a las elecciones. Y este fue un trabajo extraordinario que hizo Eugenio Martínez Puscas, que valió que lo sacaran de una sala de conferencia del CNE, que valió la ira de Sandra Oblitas, y yo les invito a que lo busquen cómo los muertos votan, gracias a la denuncia de Eugenio Martínez y cómo esto desató la ira de Sandra Oblitas, pero además ese grupo de fallecidos, que en términos jurídicos se llama decuyus, había sido impugnado por nosotros en voto limpio el 15 de abril del 2012. Y esa impugnación nosotros se la entregamos en sus manos a Juan Carlos Caldera, a Enrique Márquez y a Vicente Bello. Enfrente al exrector Ezequiel Zamora, enfrente a un testigo de excepción de tal magnitud y de tal respeto como Ezequiel Zamora, nosotros entregamos esa impugnación donde casualmente estaban esos muertos que luego votaron y que luego fueron denunciados por Puscas. Entonces, ante una situación como esta, nosotros debemos saber que los centros de una y dos mesas
no solo son centros rurales, también son centros urbanos, y estos centros urbanos no tienen testigos, ni nunca tendrán, y no tendremos jamás actas de auditoría allí, porque el CNE recibe la información, y el PSV, por supuesto, recibe la información de los supuestos defensores del voto por parte de la Mesa de la Unidad, y sabe que allí no va a haber nadie, y por tanto hacen fiesta. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y en este momento estoy tuiteando por arroba radio TPC, estoy tuiteando desde arroba no más CNE a ustedes, les estoy tuiteando el enlace de ese video que se llama El tamaño importa. Este video para nosotros en Voto Limpio es de extraordinaria importancia porque lo publicamos el 16 de marzo del 2012. Aquí nosotros expresamos la terrible diferencia que hay entre los centros de votación de 1 y 2 mesas y los centros de 3 mesas o más. Los centros de 1 y 2 mesas son 9.000 centros de 1 y 2 mesas. De los 14.000 centros que hay en el país, 9.000 tienen 1 y 2 mesas. Pero esos centros acumulan aproximadamente a 4 millones de electores. Mientras que los centros de 3 mesas o más acumulan aproximadamente a 15 millones de electores. Pero en los centros de 1 y 2 mesas está la más alta concentración de electores sin huella. Lo importante que quiero hacer referencia con respecto a este video de El tamaño importa, que publicamos desde Voto Limpio el 16 de marzo, es que solo 6 meses después o 5 meses después, el CNE formalizó la diferencia entre los centros de 1 y 2 mesas y los centros de 3 mesas o más, colocando la laptop a la entrada, el sistema de información al elector a la entrada de los centros de 3 mesas o más. Por primera vez en la historia de las elecciones, el sistema de información al elector fue colocado en los centros de 3 mesas o más únicamente en este momento, después de que 6 meses después de que nosotros habíamos hecho público este video, donde establecíamos esa diferencia. Entonces el CNE reconoció la diferencia de los centros, de los grupos de centros grandes donde votamos las personas de carne y hueso y los centros de 1 y 2 mesas donde votan los muertos, votan los fantasmas, votan los sin huellas y además no tenemos testigos y no tenemos las actas de auditoría ni nunca las tendremos gracias al pésimo trabajo que hace la comisión técnica, al pésimo trabajo que hace la colina y al pésimo trabajo que hace la Mesa de la Unidad. Vean el video, ya lo acabo de enviar al Twitter @Radio TPC. Excelente, acabamos de retuitearlo. Háblanos un poquito sobre los centros de votación móviles y qué capacidad hay para conocer a los electores de dichos centros, así como las auditorías. Mira, los centros itinerantes y los centros móviles realmente se anularon las últimas elecciones. La ingeniería electoral de ellos maduró y evolucionó tanto que ya no requerían de centros móviles. Lo que sí hay son centros, perdona el término, hay centros ridículos. Son centros que parecen un kiosco. Entonces hay un kiosco en un pueblo en Barinas y en ese kiosco lo llaman centro de votación. No es un centro móvil porque tuvimos centros móviles en algún momento de las elecciones, tuvimos cuadernos con hojas en blanco que las aceptó la Mesa de la Unidad o su predecesor, lo que existió antes en el año 2004. Pues permitieron cuadernos en blanco, permitieron que personas que no estaban registradas llegaran y votaran, permitieron cualquier cantidad de irregularidades, inclusive permitieron los cambios de la norma. Todos los procesos electorales han encerrado un cambio en la norma que ha sido inconstitucional y que ha sido violatorio del principio universal del derecho humano a elegir y ser elegido en elecciones libres, transparentes y justas. No solo ha habido trampas, triquiñuelas, traslado por parte de la Guardia Nacional, colas kilométricas, sino que es importante que el venezolano entienda que todas estas cosas fueron sistemáticamente aprobadas por quienes se suponía que tenían que defender nuestros derechos. Y eso es lo más importante, porque si tuviéramos un CNE con 5 caballeros templarios, con 5... Yo lo hago con mucho respeto, no quisiera que se malinterpretara esta frase, pero si nosotros lográramos clonar a Carlos Delgado Chapellín y tuviéramos un CNE con 5 Carlos Delgado Chapellín allí, un CNE prístino, absolutamente impecable, de todas maneras perderíamos, porque el problema no está en el CNE.
El problema es en la ineptitud, en la falta de interés y en la falta de capacidad para defender nuestros intereses por parte de la Mesa de la Unidad, de la Comisión Técnica y de la Colina. Fíjate tú que han llegado al extremo, la Colina llegó al extremo de aliarse, de fusionarse con Súmate, en una cosa que se llama Plataforma para una Venezuela Libre. No puede haber nombre más hipócrita. Y en esa plataforma para una Venezuela libre, que está formada por Comunidanas, que es una ONG de comunidades de ciudadanos del municipio Sucre, que en su casa la conocen, en su blog tiene una sola entrada en 2008 y su página web está inactiva. Comunidanas, en julio de este año tenía 10 seguidores en Twitter. La otra cosa que conforma a esta plataforma para una Venezuela libre, o plataforma de organizaciones Venezuela Libre, es una cosa que se llama Compromiso Ciudadano. La ONG Compromiso Ciudadano posee una página web para la promoción del voto, tiene su sede en Barquisimeto, Estado Lara, tiene 164 seguidores en Twitter y en el 2006 postuló a una persona que es don José Domingo Mujica para rector del CNE. Eso es todo lo que ha hecho Compromiso Ciudadano. Tenemos a otras 3 ONG dentro de esta plataforma de organizaciones Venezuela Libre, otra que es Ciudadanía Activa. Recordemos la importancia de Ciudadanía Activa. Entendemos cómo Ciudadanía Activa decide fusionarse con Comunidanas. Ciudadanía Activa es una organización civil sin fines de lucro dada a conocer el 22 de enero del 2002, que es integrada por un grupo de venezolanos con el objetivo de promover, defender y velar el cumplimiento de los derechos y deberes ciudadanos, según dice su página web. Es bien conocida por la participación de Carlos Vecchio, que hoy está en Voluntad Popular. Carlos Vecchio fundó Ciudadanía Activa y los videos que presentaba Ciudadanía Activa en Globovisión, que después fueron supuestamente prohibidos, ¿no? Ahora, además de estas 3 ONG, que son Comunidanas, que en su casa la conocen, Compromiso Ciudadano, que la conocen en Barquisimeto nada más, y Ciudadanía Activa, que es de Carlos Vecchio, o era de Carlos Vecchio, además de esas 3 están Súmate y La Colina. A mí no me cabe en la cabeza que unas cosas tan disímiles se asocien. Se supone que cuando se produce una sociedad, una sociedad se produce porque hay similitud de intereses y similitud de características. Pero bueno, ellos se sumaron y se fusionaron. La Colina se suma con Súmate, o se fusiona con Súmate, que supuestamente era para construir ciudadanos, y La Colina, que ha destruido nuestro derecho a elegir de manera sistemática desde su grupo de representación dentro de la Mesa de la Unidad, conforma esta plataforma para una Venezuela libre. Entonces, si los venezolanos nos tomamos la molestia de revisar esto, voy a compartir contigo esta entrada de mi blog. Si nosotros los venezolanos nos sentamos y nos ponemos a revisar esto, vamos a entender que no tenemos absolutamente nada que buscar permitiendo unas elecciones que van a ser pactadas. Si ganamos, ganamos 165 diputados. Esos 165 diputados, por ejemplo, van a sacar al CNE. No, porque el CNE los puso allí. Entonces se supone que si estos 165 diputados los dejan ganar en la oposición y tenemos una asamblea totalmente tricolor, esa asamblea no va a traicionar a quienes le permitieron llegar allí, y yo creo que no es una apuesta lógica. Aquí hay un cogobierno y este cogobierno no va a dañarse ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Las 2 manos del cogobierno están alrededor del cuello de los venezolanos y nosotros debemos verlo así. Y finalmente quería hacer un símil, y es que imagínate que nosotros 2 vamos en un carro y tú vas manejando y van unos amigos, vamos 5 personas en un carro y tú vas manejando, ¿no? Y de repente entramos a un puente, un puente muy angosto, a muy importante altura, 400 metros, y vas a 100 kilómetros por hora y al final ves ahí en el medio del puente, ves un camión rojo atravesado que no te deja pasar para ninguna parte. Ahora imagínate que uno de los pasajeros te grita, oye Alejandra, acelera y toca la corneta, y yo te voy a decir, no, mejor tírate para la derecha, y otro de los pasajeros que va atrás te dice, no, mejor tírate para la izquierda, y otro te dice, no, suelta el volante. Dime, ¿qué piensas que deberías hacer tú? Y perdóname la pregunta que no lo habíamos...
¿Qué debería de hacer yo? Vas manejando, obviamente. Yo creo que me tiraría a la derecha, no sé. Nos matamos. No, lo que tienes que hacer es frenar. Si tú agarras y frenas, y ya. Tú frenas y no nos matamos. Pero fíjate tú, lo que me importa de este símil es que cuando uno se lo pregunta a la gente hace una cosa loca que no debe hacer. ¿Cómo te vas a tirar para la derecha? Nos vamos, nos caemos del puente. Y eso sería el equivalente a votar por alguna de las opciones que a la gente les parezca derecha. Si nos ponemos a votar por la izquierda, nos vamos a caer también. Y si soltamos el volante, que para mí sería el equivalente a abstenernos, pues lo más probable es que el carro se caiga o para la derecha o para la izquierda. En este símil que yo te hago en este momento y que le pido a todos los que me escuchan que se lo imaginen, la única cosa lógica que debemos hacer es frenar poco a poco. No tenemos que frenar en seco, no vaya a ser que perdamos el control del carro. Frenamos poco a poco, vamos metiendo las velocidades, ponemos las luces intermitentes y paramos el carro. Y ya, el carro parado, nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer, si nos vamos caminando hasta el piloto del camión, si retrocedemos y nos vamos por otro lado, pero no podemos seguir con esta marcha ciega y a toda velocidad a estrellarnos o a matarnos. Nosotros tenemos que frenar y la única manera de frenar es impedir unas elecciones fraudulentas. Ni soltar el volante, que es el equivalente a abstenernos, y dejar las cosas de ese tamaño, ni irnos hacia la derecha o hacia la izquierda, ni mucho menos estrellarnos contra ese camión rojo, porque hay mucha gente que todavía desesperada cree en la revolución y cree en la reencarnación del comandante eterno. Esto no sirve. No, no nos matemos. O sea, los venezolanos tenemos que ponernos de acuerdo y decir, señores, yo freno, paro este carro y organizo esta pea. Y perdóname que lo diga así. Mucha gente piensa que volviendo al voto manual se acaba con el fraude electoral. ¿Esto efectivamente sería así? ¿Esto efectivamente garantizaría el respeto a la voluntad de las mayorías? Pero mira, supón tú que vamos al voto manual. Vamos a tratar de hacer el ejercicio un poco más detallado. Tú desde allá, desde Radio Todo por Chile, dices queremos voto manual. Dime, ¿se va a hacer voto manual? ¿Qué hace falta para que se produzca un voto manual? Lo que hace falta es que haya una directiva opositora seria que exija el voto manual y que amenace al régimen con algo si el régimen no da el voto manual. ¿De acuerdo? O sea, el Ujú. problema no está en el voto manual, el problema es quién lo pide y cómo se hace para que el que lo pida amenace de manera seria y de manera contundente con algo como para que a las personas que se ponen el brazalete tricolor de bolivariano y deberían ser imparciales, se les ocurra que mejor sí dan el voto manual. O sea, acuérdate que estamos hablando de no utilizar las máquinas de Smartmatic. Las máquinas de Smartmatic, de las cuales 500.000 fueron utilizadas ahorita en Brasil. Porque Smartmatic ha metastizado, ha sido tan bueno la idea de ganar siempre 50-49, porque no sé si te has dado cuenta que siempre el Sí, Smartmatic para la reelección gana 50-49, destruyendo el escrutinio. Recordemos que Smartmatic destruye sistemáticamente el escrutinio. Es falso que las elecciones con maquinita te dan un escrutinio. Tú no puedes escrutar, porque escrutar es contar votos. Y si los votos a medida que tú vas votando se van almacenando en una memoria, tú no los puedes contar, ya la máquina los contó. Recuerda que un símil, un sinónimo de computador o de máquina electrónica de Smartmatic es ordenador. Su esencia, la esencia de un ordenador es ordenar. Y a medida que vas votando, ellos van ordenando. Por lo tanto, el principal daño que le hace el Smartmatic o que le hace cualquiera de los sistemas computarizados, y por eso fueron execrados de Holanda, execrados de Irlanda y execrados de Alemania, es que no permiten el escrutinio. Y si no hay escrutinio, la esencia del voto se pierde. Si tú sabes que votaste primero que yo, tú vas a sentir que tu voto fue contado primero que el mío, porque si los dos votamos en la misma mesa y tú votas antes que yo, tu voto es contado antes que el mío, porque la máquina lo ordenó, es un ordenador. La máquina rompe el escrutinio. Entonces, lo que quiero decir es que, ajá, el voto manual. Vamos todos al voto manual. Bueno, ¿quién es el líder que vaya a manos al voto manual? Nosotros dos aquí, pues tenemos muchos amigos que nos escuchan y
nos quieren y nos valoran. Probablemente el G2 nos esté escuchando, no sé si les interesa mucho lo que estamos diciendo. Probablemente alguien de la mesa de la unidad Cuenta con eso. pero, Cuenta con eso porque siempre tenemos oyentes, fieles oyentes cubanos en la radio, así que cuenta con eso. pero Adelante. ¿qué vamos a hacer? No vamos a lograr el voto manual. Para lograr el voto manual, tenemos primero que identificar a nivel nacional a todos y cada uno de los conchupantes de la mesa de la unidad y a todos y cada uno de los líderes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, de Primera Justicia, que llevan 10 años en sus respectivos cargos violando todas las normas y todos los reglamentos. Después de que los identifiquemos, nos vamos a todos los actos en donde ellos participen y los señalamos de írritos, de ilegítimos. Después de que todos los venezolanos entremos en razón de que debemos deslegitimar a una mesa de la unidad que trabaja en nuestra contra y no en nuestro favor, después de que logremos esa construcción de una oposición seria, entonces podremos exigir condiciones. Y viene lo bueno, cuando nosotros exijamos condiciones, es que vamos a poder repetir lo que sucedió en Venezuela en el año 57, cuando luego de un plebiscito hubo una salida del dictador el 23 de enero, porque el dictador Pérez Jiménez hizo un fraude electoral, pero en aquel momento sí había una oposición seria y no reconoció el plebiscito. El principal problema de la oposición es que reconoce lo que sea. La oposición reconoce que maten a los muchachos que están protestando, reconoce que se lleven el petróleo, reconoce que se roben el coltán de nuestro país y reconoce cualquier elección que le tiren. Y fíjate tú, tan importante es que la reconoce que acaban de, bueno, acaban no, pues en mayo reconocieron las elecciones de San Cristóbal y de San Diego. O sea, el problema de nuestra oposición es que reconoce los resultados y si nosotros queremos salir de este problema debemos desconocer los resultados como lo hicimos los venezolanos en el 57, como lo hicieron otros países en otros eventos electorales, donde hubo fraude, donde hubo intento de violar la voluntad del pueblo, y el pueblo dirigido por una oposición sensata, dirigido por una oposición interesada en superar la crisis, llevó a la gente a una protesta sistemática hasta que se reconoció la voluntad del pueblo. Eso no va a ocurrir en Venezuela hasta que no sustituyamos a la Mesa de la Unidad. Y cualquier elección que sea reconocida por la Mesa de la Unidad solo va a servir para fortalecer al régimen. Eso lo debemos tener claro. Me pregunta una persona que prefiere mantenerse en el anonimato. ¿El fraude está en las máquinas, en las actas, en la sala de totalización, en el registro electoral? El fraude está en la MUD. El fraude está en la MUD. Yo le pido a la persona que sepa que la MUD es la que acepta que no tengamos representantes en la sala de totalización y que la sala de totalización sea un hueco negro, un punto negro en el espacio en el cual se debe creer lo que allí sucede. Que la Mesa de la Unidad es la que juró que iba a presentar las actas de auditoría. Revisen la historia, revisen quién juró que iba a presentar las actas de auditoría del 2012. El 7 de octubre del 2012 hubo un venezolano que se responsabilizó por las actas de auditoría y no las presentó nunca. 21.000 actas de auditoría no aparecieron, solo aparecieron 420. Faltaron 20.580 actas de auditoría, faltaron. Las desaparecieron, no las presentaron o no se hicieron las auditorías. Entonces, ¿quién fue el que lo dijo? Alguien de la Mesa de la Unidad dijo, yo me responsabilizo por las actas de auditoría. En todos y cada uno de los espacios y de los vectores del fraude hay una aceptación por parte de la Mesa de la Unidad. Por ejemplo, la persona pudo haber preguntado, ¿el fraude está en la tinta? Bueno, te cuento, ya la tinta no tiene importancia dentro del reglamento para que tú puedas o no puedas votar. El reglamento no dice que si tú llegas con el dedo lleno de tinta no puedes votar. Y si no lo dice y tú llegas con el dedo de tinta a votar, puedes volver a votar. Y los que aceptaron esa modificación del reglamento no fuimos ni tú, ni la persona que pregunta desde su anonimato, ni yo. Fue la MUD. La MUD fue la que aceptó que ya la tinta sea un saludo, una cosa como para mantenernos tranquilos o para mostrar el dedito en la foto en Facebook y ya voté. Y volví a ser estúpido y volvieron a meter gato por liebre. Entonces el fraude no está en ninguno de los espacios que tú creas, está en uno solo. El fraude se llama la Mesa de la Unidad y sus representantes electorales que están en la colina y en una cosa que se llama la Comisión Técnica.
Ya estamos llegando a la parte final del programa. ¿Cuál sería esa recomendación que haces a todos los venezolanos con respecto a estas elecciones a la Asamblea Nacional del próximo año? Lo ideal sería impedirlas y si no se pueden impedir, entonces, ¿qué sería? Abstenernos. Bueno, mira, lo ideal sería que no nos estrelláramos con el camión rojo, que no le diéramos con el volante a la derecha en el puente a 400 metros de altura porque nos vamos a caer al precipicio, que no le diéramos a la izquierda porque nos vamos a caer al precipicio y que no soltáramos el volante. Lo ideal es que los venezolanos nos paremos en seco. Para pararnos en seco tenemos que cambiar al piloto del carro, porque el piloto del carro lo único que quiere es voto. Voto que no va a contar a su favor, pero voto que le va a permitir mantener la conchupancia. Y lamentablemente el piloto del carro en este momento se llama la Mesa de la Unidad. Entonces, sustituyamos a ese falso líder, sustituyamos a toda esa mafia de Judenrate que nos está llevando hacia una cámara de gas, porque de lo contrario vamos a pasar cualquier cosa con estas elecciones, no sé si las permitimos, pero después va a venir la Asamblea Nacional Constituyente que está promocionando voluntad popular. Y si nosotros no nos ponemos serios, si no interrumpimos todos estos procesos electorales viciados, después de la Asamblea Nacional, tal y como lo dijo Freddy Guevara, los invito a que busquen sus declaraciones, va a venir la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa Asamblea Nacional Constituyente van a instaurar el Estado comunista. Entonces, si nosotros no logramos interrumpir las elecciones las elecciones parlamentarias, yo les voy a decir una cosa. Voten con toda tranquilidad y con toda confianza que su voto va a ser contado por un árbitro transparente. Voten por el candidato de su mejor preferencia que los va a representar y que les va a permitir construir una nueva mayoría con su voto, que es su única arma. Ese sería mi mensaje. Si ustedes están convencidos de que votando les van a contar su voto y su voto va a valer, voten. Si ustedes están convencidos de que, por ejemplo, los 200.000 electores del circuito 2 de Miranda están convencidos hoy que votando van a garantizar tener un diputado que ocupa su silla con dignidad como hoy la ocupa María Corina Machado, voten. Y no les puedo decir otra cosa. Es así. Oye, a la próxima no me pongas a manejar a mí porque yo no sé manejar, yo no manejo ni monopatín. Nos matamos. Nos matamos. Tú eres loco, tú viste, pregúntame, ¿tú sabes manejar? Yo te digo, no, bueno, nos maneviste, es lo que pasa. Yo lo que quiero agregar ya para finalizar, antes de darle la palabra nuevamente a Ludwig Moreno, es que si de verdad queremos acabar con la tiranía, debemos dejar de mantener a los que viven de los pactos, del colaboracionismo. Todos, absolutamente todos son parte del sistema. Cuando votas, lo haces por el sistema. Un verdadero opositor no cohabita ni cogobierna con el sistema, no ocupan cargos públicos, no convocan elecciones fraudulentas, es decir, ni un vaso de agua al enemigo. Si luego de, no sé, 20 procesos electorales no hemos entendido eso, quiere decir que entonces lo que somos una cuerda de esclavos felices que luchamos para seguir luchando, pero no para ganar. Si la sociedad entendiese que tiene poder fuera de los partidos políticos, otra sería la historia, pienso yo. Ludwig, ¿algo más que agregar? Bueno, cuando termino siempre las charlas que pueda dar en los ámbitos de salud, les recuerdo a quienes me escuchan y no lo saben que soy médico, le pido a la gente que tome la salud en sus manos. Que tome la salud en sus manos porque no podemos delegársela a la hija que regrese de viajes, que estoy esperando que el gobierno me consiga tal o cual remedio, porque la salud depende de mí, mi vida depende de mí. Si yo me responsabilizo por mi salud, lo más probable es que yo sea sano. Si yo, por ejemplo, no es que no tengo otra cosa que comer, porque esto, bueno, tiene grasa, está frito, han utilizado ese aceite 200 veces y yo me quiero comer esa empanada, pero es porque no tengo otra cosa. Y yo acepto eso. Lamentablemente yo estoy acabando con mi ser, con mi yo. Y por eso es que le pido a la gente que tome la salud en sus manos. Yo insisto en que la principal misión de los venezolanos es tomar ahora
a nuestra patria, a nuestro futuro, a nuestro gentilicio, a nuestra condición de venezolano y a nuestra ciudadanía en nuestras manos. Cuando nosotros recuperemos el poder de nuestra ciudadanía y dejemos de delegarlo en colaboracionistas como Chuvo Torrealba, como Abeledo, nosotros vamos a recuperar los 200 millones de barriles diarios que producimos aquí, los 200 millones de dólares diarios, que son 2 millones de barriles diarios de petróleo. Nosotros los vamos a recuperar y los vamos a poder administrar. Y dejarán de robárselo los invasores que se los están robando. Entonces, mi mensaje final es: tomemos la responsabilidad de nuestro gentilicio, de nuestro país, de nuestra patria que nos educó, que nos vio nacer, en nuestras manos, y no sigamos delegándola en negociadores y en conchupantes que ya sabemos a dónde nos llevan. Muchas gracias por esta oportunidad y de verdad que estoy encantado de que me hayas permitido este espacio, Alejandra. Gracias a todos por Chile. No, gracias a ti, los agradecidos somos nosotros, además de que por supuesto te extiendo desde ya una invitación a un próximo programa donde me encantaría que lográramos conseguir a algún dirigente de Voluntad Popular para que debatiéramos sobre el tema de la Asamblea Nacional Constituyente y que ellos nos digan, bueno, por qué estos siguen empecinados en llamar una Asamblea Nacional Constituyente, aun y cuando pues se conocen, porque tú te has encargado de que ellos conozcan cuáles son los contras de realizar dicha asamblea bajo las actuales condiciones. Ojalá que podamos hacerlo. Muchísimas gracias, doctor Moreno. De verdad que ha sido un placer conversar con usted en la noche de hoy. Y bueno, mis queridos amigos, no queda otra que despedirnos y nos encontramos el próximo viernes. Buenas noches y Dios los bendiga. Hasta la próxima. Amén. Gracias, Ludwig.